como un conjunto de señales que dan a entender algo. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje de los ojos. ¿Han escuchado alguna vez ese concepto? El lenguaje de los ojos. Quiero compartir con ustedes esta imagen porque el uso de mascarilla que tuvimos que realizar todas las personas durante la etapa de pandemia nos invitó un poco a ser conscientes de este lenguaje, ¿ya? Si bien produjo una externalidad muy negativa para aquellas personas con discapacidad auditiva que utilizan como medio de comunicación la lectura de labios, sí nos invitó también a ser conscientes de este lenguaje a través de los ojos, ¿ya? La idea entonces es que podamos identificar a través de los ojos algunas ciertas comunicaciones y emociones que demostramos todas las personas a través de este lenguaje. Entonces, no sé si ustedes coincidirán conmigo o si alguna persona quisiera compartir qué es lo que visualiza en cada una de estas expresiones. Pero, por ejemplo, cuando yo visualizo la imagen 1, me da la sensación, bajo mi interpretación, de que es una persona que está como en desacuerdo. ¿Ya? Si hay alguien que opina diferente a mí, bienvenida y abierta está la palabra para que podamos compartir. ¿Ya? Cuando visualizo la imagen 2, frustración, la imagen 1, sí. Frustración, estoy de acuerdo, sí. Cuando visualizo la imagen 2, también, si alguien quisiera abrir su micrófono y compartir, yo veo el sentimiento de tristeza. En el fondo, eso es lo que me transmite. Angustia, sí, la crisis. La imagen 3, por ejemplo, tristeza, la Isa, también, sí, a mí también me pasa eso, que interpreto como ojos que manifiestan la emoción de la tristeza. En la imagen 3, asombro. Estoy contigo, Francisca, también, sorprendido, la Isa, sí. También visualizo y estoy con ustedes que transmite un poco eso. La imagen 4 creo que es bastante clara, quizás, para todas las personas, sí. Ahí esos ojitos que se ponen así como más rasgados son como un sinónimo de felicidad, ¿cierto? Va apareciendo ahí en el chat que transmite esa emoción. La imagen 5 manifiesta, desde mi perspectiva, no sé la de ustedes, alguien como la emoción del enojo, ¿verdad? Sí. La crisis, el enojo, no alcanzo a ver las otras, pero sí. Y la imagen 6, no sé qué visualizan ustedes, miedo. Sí, efectivamente, yo también conecto con la emoción del miedo al ver el lenguaje de los ojos a través de la imagen 6. Bien, entonces, finalmente, eh, la idea de poder realizar este ejercicio del lenguaje de los ojos es poder un poco reflexionar acerca de cómo interpretamos la información, ¿ya? Y cómo nuestras interpretaciones van dándole una connotación diferente a eso que observamos. Quisiera compartir con ustedes esta frase que desde mi perspectiva es bastante generativa, ¿ya? Y me gustaría abrir la palabra para quien quiera compartir qué es lo que le pasa o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando leen esta frase que dice, yo soy lo que soy y no soy lo que ves, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que se nos despierta a cada uno de nosotros cuando leemos esta frase? No sé si hay alguien que quiera compartir a través del chat, abriendo su cámara, su micrófono. Vale, ahí me ves. Te veo, Sí, Rodrigo. sí. Bueno, desde mi perspectiva apunta un poquito a un poco lo que ya vimos en los otros módulos, que son muchas veces el tema de los prejuicios, eh, eh, que nos ha pasado. Yo creo que a todos los que estamos acá, nadie se puede sentir excluido de habernos quedado de repente con la primera impresión. Hay dichos de repente que no aplican mucho en lo que hoy día por lo menos estamos tratando y tratamos de ser un poco más integrales, que es cuando uno se queda con la primera imagen de una persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada uno, así como hablábamos en este caso, de la diversidad, tiene mucho más que ofrecer
que lo que entra por la vista. De repente nos quedamos con la impresión de una persona por su forma de vestir o algo, o por su aspecto en general, y puede que sea una persona que a lo mejor tenga mucho más afinidad con nosotros que lo que me pudo haber transmitido en la primera interacción que tuvimos. Y yo creo que ahí resalta eso, resaltan estos conceptos que hemos tratado y en general tenemos que abrir y tratar de no ser personas que de alguna manera seamos tan superficiales muchas veces para esta evaluación, porque yo creo que todos somos un mundo y es parte de lo que este curso nos está enseñando. Así que por lo menos eso es lo que yo logro visualizar y que me queda a mí por lo menos en esta frase. Súper. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir tus opiniones respecto a esto y creo que son muy certeras también. Así que muchas gracias. Bueno, Aquí en el chat voy a leer. La Fran dice, los prejuicios que se generan a primera vista, un poco también lo que nos comentaba ahora Francisco, Viviana, prejuicios y estereotipos, también el sesgo inconsciente, ¿cierto? Efectivamente, esta frase nos invita un poco a reflexionar acerca de eso, de que efectivamente tengamos la conciencia de poder establecer de que efectivamente cada persona es lo que es y no necesariamente esa persona es lo que yo veo, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con todos estos conceptos que ustedes están exponiendo en este momento. Ya como nos comentaba Anita, finalmente el proceso de comunicación, en todo el proceso de comunicación siempre tenemos que considerar que la probabilidad de que el receptor reciba exactamente el mensaje que envió el emisor es complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre existen interferencias en la comunicación, como por ejemplo esto que están planteando ustedes, las opiniones, los juicios, los sesgos, o también los estereotipos que tenemos sobre las personas, y eso definitivamente juega un rol fundamental en la interpretación de la información, y es aquí donde todos tenemos que activar nuestro consciente, en el fondo, para visualizar con la mayor claridad posible la información en el proceso de comunicación que todos implementamos. Bien, en el módulo 1, donde nos conocimos, visualizamos también algunos descuidos del lenguaje y la idea es hacer un breve repaso sobre estos puntos para que vayamos incorporando algunos de estos conceptos en nuestros pensamientos, ¿ya? El primer descuido del lenguaje que vimos en esa oportunidad tenía que ver con la generalización, ¿ya? ¿Qué es la generalización? Es ampliar determinadas características a un grupo de personas como si fuese un elemento en común, ¿ya? Como por ejemplo, cuando escuchamos que las personas con discapacidad tienen bajo rendimiento deportivo o que las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir, ¿ya? Aquí estamos ocupando una generalización, es decir, estamos diciendo que todas las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento deportivo, cosa que no es así. Una persona no tiene bajo rendimiento deportivo por tener una discapacidad, ¿ya? Y que todas las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir. Este ejemplo también lo vimos en el módulo 1 y también conversamos acerca de la carga que implica para una persona ser un ejemplo a seguir, ¿ya? No todas las personas con discapacidad tienen que ser un ejemplo a seguir. Y la generalización hace que esa persona tenga que cargar con ese atributo, ¿ya? El otro descuido en el lenguaje es el reduccionismo, ¿ya? El reduccionismo es nombrar a las personas a partir de una característica en particular y eso suprime el resto de todas las otras condiciones y elementos que la puedan caracterizar, ¿ya? Un ejemplo de reduccionismo es la frase que vemos en pantalla: en los Juegos Panamericanos participan los discapacitados, ¿ya? O también otro ejemplo podría ser los Down atienden solo el casino, ¿ya? Como conversamos en el módulo 1, donde nos conocimos, finalmente el lenguaje inclusivo y el término correcto para poder referirnos a las personas con discapacidad es siempre poner primero la persona y luego alguna característica que tengan estas personas. En este caso, el reduccionismo implica reducir
el poder referirnos a una persona únicamente a través de sus características, y eso no es un lenguaje inclusivo. Entonces el término correcto sería decir, en los Juegos Panamericanos participan las personas con discapacidad, ¿ya? Otro descuido del lenguaje tiene que ver con las categorías despectivas. ¿Ya? Las categorías despectivas apuntan a reproducir estos prejuicios y estereotipos que estamos conversando, que son negativos y que terminan discriminando a las personas. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de categorías despectivas son referirnos a alguien como el mutilado o el minusválido, invidente, sordomudo, retrasado, o el especial o la especial, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que hacen estas categorías despectivas es justamente discriminar a las personas cuando utilizamos un lenguaje de ese tipo. Nuevamente, el correcto uso del lenguaje implica siempre apuntar primero a la persona y luego a alguna característica. Ninguna de estas categorías aplica para referirse a una persona con discapacidad, dado que, como bien su nombre lo indica, son despectivas, ¿ya? Otro descuido del lenguaje es la victimización, ¿ya? La victimización finalmente es retratar a una persona o un grupo como en una posición de víctima o en una posición que también tiene que ver con una debilidad, ¿ya? Por ejemplo, referirnos a el pobrecito o la pobrecita o una persona que sufre de discapacidad o a pesar de tener una discapacidad puede hacer alguna función. Por ejemplo, a pesar de ser ciego, juega fútbol, ¿ya? Esto finalmente pone a las personas con discapacidad en un rol de victimización y, como hablamos también en el módulo 1, no necesariamente las personas sufren una discapacidad, sino que el término correcto en base al lenguaje inclusivo es referirse a que las personas tienen una discapacidad o poseen también una discapacidad. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos relacionados a estos conceptos que vimos recién. También un ejercicio así hicimos en el módulo 1, pero esto es para ir repasando un poco estos puntitos que vimos en ese módulo para poder ir profundizando en lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces, respecto a un ejemplo de cuando ocupamos el lenguaje en un modo de reduccionismo, ¿ya? Aquí, en esta frase, la invitación es que podamos observar, y ustedes ya tienen esa lupa porque ya la adquirieron en los módulos anteriores, de dónde está el reduccionismo en esta frase. Autos para discapacitados, una forma de inclusión. ¿Alguien puede observar dónde se está ocupando el reduccionismo en esta frase? Bueno, acotar el auto en este caso como para un segmento para las personas con discapacidad, a pesar que le agregan algo más, pero está asociado como a un segmento específico. ¿Ya? ¿Alguien más observa algún otro reduccionismo? El concepto de discapacitado. Ujú. A ver, cuéntanos más. Creo que en el primer módulo lo abordamos, po. Creo que la ¿Ya? palabra discapacitado no es la correcta. ¿Y cuál sería la palabra correcta? Discapacidad, Persona con discapacidad. Personas con correcto. discapacidad. Eso, exactamente. Efectivamente, ahí. Ahí está el reduccionismo. ¿En qué sentido? En que el reduccionismo atribuye, en el fondo, la importancia a las características de la persona y no en la persona propiamente tal, ¿ya? El término correcto aquí sería autos para personas con discapacidad, ¿ya? Quisiera compartir de lo mismo el medio en el cual del cual sacamos este titular, ¿ya? Pero esto fue el año 2023. Es decir, no es un titular que ya hemos visto hace muchos años atrás, sino que es un titular que vimos el año pasado. Y en este sentido es súper importante, nuevamente, el poder ir adquiriendo estas herramientas y el que ustedes también se vayan de estos cursos adquiriendo estas herramientas para que las puedan transmitir en sus organizaciones y podamos cambiar el lenguaje que utilizamos para poder referirnos a las personas con discapacidad. Ya. Entonces, vamos a ver otro ejemplo acerca de las categorías despectivas, ¿ya? Entonces, aquí también lo mismo.
¿Quién de ustedes podría observar aquí dónde existe la categoría despectiva en esta noticia del año 2023 también, que dice Día Mundial del Videojuego, niños en Ecuador crean app para ayudar a sordomudos? ¿Alguien visualiza alguna categoría despectiva aquí? Sordomudos. ¿Ya? ¿Roberto? No sé si me No, habló Roberto o Rodrigo. escribió Roberto. Rodrigo, Yo ya. hablé, sí. Rodrigo, en sordomudos, ¿sí? ¿Y qué opinas tú respecto a cómo podría ser el uso correcto del lenguaje en este titular? Sería, no, niños en Ecuador crean apps, pues sería en este caso para ayudar a personas con discapacidad eh, Auditiva, por auditiva, ejemplo. sí, Ujú. auditiva. Ya, súper, súper. Entonces, efectivamente, ahí está la mala utilización del lenguaje inclusivo a través de una categoría despectiva refiriéndonos a una persona con discapacidad auditiva como sordomudo, ¿verdad? Otro ejemplo respecto a la generalización. En esta imagen, no sé si pueden observar cuál es la generalización que se presenta. Esta es un poquito más compleja porque no es una frase, entonces es una imagen. Pero a ver si a alguien le gustaría como analizar qué implicaría la mala utilización del lenguaje a través de la generalización aquí. Hola, Hola, Isa. yo creo que va la generalización en que cuando hablamos de discapacidad todos piensen que es discapacidad física y por eso se representa solo en personas con silla de ruedas, como si no hubiesen más discapacidades. Súper, Isa. Exactamente eso. ¿Ya? Aquí la generalización que se está utilizando es pensar que las personas con discapacidad son solo aquellas personas con discapacidad física. ¿Ya? Esto también es un sesgo que tenemos muchas personas. Bueno, yo lo tenía porque afortunadamente me lo he trabajado y hoy día soy consciente de eso, pero es muy reiterativo el que aparezca este sesgo de la generalización. ¿Por qué? Porque el símbolo que hoy día se utiliza para una persona, para evidenciar que es una persona con discapacidad, es el símbolo de una persona usuario de silla de ruedas. Por ende, es muy común que en la percepción de muchas personas, lo primero que se viene a la mente cuando pensamos en discapacidad es una persona usuario de silla de ruedas. Pero efectivamente, este es una generalización, dado que existen diferentes tipos de discapacidad y no solo discapacidad física. ¿Ya? Otro ejemplo acerca de la mala utilización del lenguaje inclusivo relacionado a la victimización, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, la invitación es que analicemos este titular es del año 2024, es de este año, que dice, ¿qué es la parálisis cerebral espástica? La enfermedad que sufre Lucho Miranda que se presentó en el Festival de Viña el año 2024, ¿ya? No sé si aquí alguien puede visualizar dónde está la victimización en esta frase. La Isa nos dice la palabra sufre, ¿cierto? Efectivamente está ahí. La victimización está en la palabra sufre porque como hemos conversado, la enfermedad que sufre Paula también. Efectivamente, Paula. Ahí está. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no necesariamente sufren y la discapacidad, el correcto lenguaje inclusivo es referirnos a que la persona posee una discapacidad o la persona tiene una discapacidad.
Antes de pasar a las recomendaciones generales de discapacidad, tengo que felicitarlos, porque en realidad todas las participaciones respecto a la identificación de poder empezar a observar estos titulares que vemos muy cotidianamente en los medios de comunicación, ustedes ya están adquiriendo estas herramientas que les permiten poder, en el fondo, interpretar cuándo está siendo bien utilizado el lenguaje inclusivo y cuándo está siendo utilizado de manera incorrecta, ¿ya? Entonces, ahora compartir con ustedes algunas recomendaciones generales cuando hablamos del lenguaje inclusivo relacionado a lo que es discapacidad, ¿ya? La primera recomendación, que es lo que le hemos intentado transmitir reiteradamente, es ocupar el lenguaje basado en la persona, ¿ya? Siempre primero nombrar a la persona para luego poder nombrar una característica relacionada a esta persona. El uso incorrecto del lenguaje estaría enfocado en referirnos a una persona discapacitada o discapacitado, a una persona incapacitada o incapacitado, a una persona deficiente, a una persona minusválida, ¿ya? De hecho, el concepto de minusválido es referirnos a una persona que tiene menor valor, o sea, así de generativo, ¿ya? El uso correcto, entonces, para poder referirnos a las personas con discapacidad es ocupar este mismo término, primero referirnos a la persona y luego a una persona con discapacidad. También podemos utilizar cuando estamos enmarcados en el contexto laboral, trabajador o trabajadora con discapacidad, o bien también es posible utilizar el concepto de persona trabajadora con discapacidad, ¿ya? De hecho, si observamos la ley 21.275, el decreto 36 incorpora este concepto de persona trabajadora con discapacidad justamente para poder incorporar un lenguaje inclusivo a la forma en la cual la Dirección del Trabajo también se refiere a las personas trabajadoras con discapacidad. La segunda recomendación es no emplear categorías despectivas, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que es incorrecto referirnos a una persona con discapacidad física cuando nos referimos como el lisiado o la lisiada, ¿ya? Nuevamente, el uso correcto está en primero definir a la persona y luego a su discapacidad. Entonces, el uso incorrecto es lisiado o lisiada, el uso correcto es persona con discapacidad física, ¿ya? Es incorrecto referirnos a una persona con discapacidad visual como el invidente o la invidente, ¿ya? También es incorrecto referirnos a una persona con discapacidad auditiva como el sordomudo o la sordomudo, ¿ya? La acabamos de ver un ejemplo también recientemente donde ustedes identificaron este uso incorrecto del lenguaje. Es también incorrecto referirnos a una persona con discapacidad cognitiva como una persona como el retrasado o la retrasada, ¿ya? Nuevamente, el uso correcto del lenguaje inclusivo está enfocado en la persona con discapacidad y a esto también podemos agregar el tipo de discapacidad que tienen esas personas. Como tercera recomendación, no emplear eufemismos condescendientes, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que es incorrecto referirnos a las personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes, así que no estoy refiriéndome a un grupo en particular cuando ocupo estas palabras. Ni personas con necesidades especiales. ¿Por qué? Porque todos también tenemos necesidades especiales. Ni personas con otras capacidades, ni diversidad funcional. ¿Por qué? Porque todos tenemos otras capacidades y todos tenemos diversidad de funciones. Así es que cuando hago uso de estas terminologías, definitivamente no me estoy refiriendo a las personas con discapacidad, sino que me estoy refiriendo a todas las personas, ¿ya? Llegó una consulta ahí. Yo creo que una consulta hacia una persona con discapacidad. Roberto, mira, vamos a generar un espacio de consultas al final donde también va a participar Anita, que es especialista en inclusión laboral, y vamos a tomar todo esto, todas las consultas que vayan apareciendo en el chat para poder generar eso e ir avanzando en los contenidos y no perder el hilo. ¿Te parece? Perfecto, súper, gracias. Entonces,
Entonces, es incorrecto referirnos a las palabras que observamos en el lado izquierdo de nuestra pantalla. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a características que tenemos todas las personas. Cuando queremos referirnos a las personas con discapacidad, entonces el uso correcto es ocupar personas con discapacidad, ¿ya? Y aquí hicimos una distinción también, ¿ya? Sobre la palabra discapacidad. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las personas le tenemos como miedo a decir que una persona tiene discapacidad. Muchas veces nos han dicho, ¿cómo le voy a decir que es una persona con discapacidad en su cara? ¿Cómo le voy a decir que tiene discapacidad en su cara? ¿Ya? Y la verdad es que ese es un juicio que tenemos arraigados nosotros, ¿ya? Y la idea es que podamos trabajar sobre derribar o aminorar esas barreras que nosotros tenemos sobre ocupar la palabra discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad esperan que nosotros nos refiramos a ellas justamente ocupando esta terminología, personas con discapacidad. Así que la invitación es a perderle el miedo a la palabra discapacidad y ocupar un lenguaje inclusivo que sea correcto. Como cuarta recomendación, evitar los discursos heroicos o victimizantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando ocupamos estos discursos que son heroicos, estamos asumiendo que estas experiencias de vida han sido súper trágicas, lo que finalmente es un prejuicio, ¿ya? No necesariamente esa es la situación de todas las personas con discapacidad. Entonces, el uso incorrecto del lenguaje es ocupar la expresión de que, oye, que eres valiente, oye, no es malo el reconocer la valentía de las personas, pero la forma en la cual lo hacemos es muy importante. El uso correcto de poder hacer ese reconocimiento es visibilizar justamente cuáles han sido los desafíos y destacar los logros de esas personas, ¿ya? Pero no necesariamente referirnos a esta expresión de que eres valiente, como si fuese una persona... un ejemplo a seguir, ¿ya? El uso incorrecto de la palabra, el uso incorrecto de los discursos heroicos tiene que ver cuando ocupamos los conceptos de a pesar de su discapacidad o lo que hemos visto anteriormente, cómo sufre discapacidad o esta persona padece una discapacidad, ¿ya? El uso correcto del lenguaje en ese sentido es referirnos a que una persona presenta una discapacidad o una persona tiene discapacidad. Como quinta recomendación está el comunicarse con respeto, ¿ya? Bueno, aquí en realidad esta recomendación es bastante transversal a todas las personas y no solo alude al trato con respeto de las personas con discapacidad, ¿ya? Cuando nos relacionamos con personas con discapacidad auditiva, el uso incorrecto de la comunicación tiene que ver con evitemos gritarle a esa persona, ¿ya? El uso correcto sería que ocupemos nuestro tono regular para poder comunicarnos con una persona con discapacidad auditiva, ¿ya? Como les mencioné en un principio, muchas personas con discapacidad auditiva ocupan la lectura de labios para poder comunicarse con otras personas y obtener esa comunicación. Cuando nos comunicamos con personas con discapacidad visual, evitemos o el uso incorrecto está en tomar del brazo a esa persona, ¿ya? El uso correcto de esta comunicación con personas con discapacidad visual es preguntarle a esa persona si necesita algún apoyo o alguna ayuda. Cuando nos relacionamos con personas con discapacidad, por ejemplo, cognitiva o intelectual, el uso incorrecto de la comunicación es dirigirnos al acompañante de esa persona con discapacidad cognitiva o intelectual. El uso correcto de la comunicación tiene que ver con dirigirse directamente a la persona con discapacidad intelectual y o cognitiva, ¿ya? Y finalmente, la lengua de señas, ahí el Seba que nos está acompañando hoy, la lengua de señas es el lenguaje que utilizan algunas personas con discapacidad auditiva para poder comunicarse y está reconocida por nuestra ley chilena como un medio de comunicación efectivo. El uso correcto es referirse a lengua de señas y no a lenguaje de señas. Como sexta recomendación está el generar contenidos accesibles, ¿ya? Y aquí tenemos un tremendo desafío, ¿ya? Porque muchas veces
cuando pensamos en accesibilidad, pensamos en la accesibilidad en infraestructura, ¿ya? Y la verdad es que la accesibilidad universal, como su nombre lo indica, es mucho más grande o abarca mucho más aspectos que solo la accesibilidad en infraestructura. También incluye la accesibilidad en la información, por ejemplo. Y hoy día tenemos un exceso de información disponible a través de Internet. Por ende, tenemos un tremendo desafío en cómo generar contenido accesible para que todas las personas podamos acceder a ella, ¿ya? Entonces, respecto a los textos escritos, ¿ya? La recomendación aquí es usar diseños claros, una estructura que sea navegable, es decir, que te puedas desplazar a través de esos textos escritos y realizar una presentación lógica, es decir, que tenga una secuencia que te permita la comprensión de ese texto escrito, ¿ya? Respecto a los contenidos accesibles a través de las imágenes, evitar el uso de imágenes que no entregan información adicional. Ya hay veces que ponemos imágenes en algún texto que en realidad ni siquiera tienen relación con el texto y eso puede producir una confusión al momento de la comprensión de lo que se quiere expresar en esa comunicación. Y agregar descripción adicional o alternativas a las imágenes, ¿ya? Aquí quisiera compartir con ustedes también otra reflexión, ¿ya? Relacionado a esta imagen. Muchos de nosotros y de nosotras, cuando tenemos alguna duda, cualquiera sea, ocupamos algún instrumento tecnológico y ocupamos algún navegador para poder resolver esta duda de manera prácticamente inmediata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el buscador de Google yo puedo poner cualquier información infinita y con solo un clic yo puedo acceder a esta información infinita. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si no te fuese posible poder acceder a esta información con la facilidad y con la inmediatez con la cual la buscamos? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿A alguien le gustaría compartir? ¿No? Bien. En algún momento... Valeria, dime. ¿cómo es la pregunta, perdón? Ay, no sé quién me está hablando. Roberto. En el fondo la pregunta es si es que alguna vez tú te has preguntado qué te pasaría si no te fuese posible acceder de la forma en que accedes a la información inmediata en un buscador, por ejemplo en Google, ¿ya? No sé, voy a decir cualquier cosa. Estamos conversando acerca de lo que es lenguaje inclusivo y decimos, mira, ¿tú conoces los estereotipos? Y tú dices, no los conozco, mira, voy a buscar. Entonces tú llegas, agarras tu celular y pones estereotipo y puedes acceder a infinita información respecto a lo que son los estereotipos. Entonces la pregunta es, ¿te has preguntado alguna vez qué sucedería si no pudieses acceder de esa manera? Claro, o sea, años atrás era el Icarito y eran infinidades de revistas, ¿cierto? Pero ahora creo yo que es consultar con amigos, con personas, digamos, porque yo creo que todos tenemos a alguien que conoce un poco más o que escucha más noticias que otro, tiene más información, o sea, maneja mayor información, por lo cual el estar conversando con otras personas permite tener respuestas no acabadas, pero una respuesta que podamos salir de la duda. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un trabajo en un contexto laboral, estás investigando sobre un tema, tienes que presentar la información y buscas y el navegador se cae? No hay internet, se cayó la señal. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo enfrentas esa barrera? Sí, ahí es un poco complicado, pero claro, en un grupo de trabajo, en un equipo, es lo que te digo, o sea, hacer las consultas y llegar a un proceso, digamos, de respuesta. Es como una investigación de un accidente. Ya, perfecto. ¿Y qué Entre varias pasaría? personas. Perdón, disculpa. No, que te decía que entre varias personas uno puede sacar, digamos, la resolución o el caso. Súper. ¿Y qué pasaría si tuvieses una barrera para comunicarte con tu equipo de trabajo?
claro, ahí ya sería mucho más complicado. No te sabría responder. Ya, súper. Entonces, cada vez, eso es lo importante de esta conversación con Roberto, ¿ya? El que podamos preguntarnos y ser conscientes de cuáles son las barreras de la comunicación a las cuales nos enfrentamos, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros podemos acceder a estos buscadores rápidamente, donde podemos acceder a información infinita, tan solo un clic, el tan solo hecho que se caiga en la red, ya genera una barrera y una incomodidad de no poder acceder a la información en el tiempo y como nos gustaría hacerlo, ¿ya? Eso también nos pone en el lugar de las personas con discapacidad. ¿Cuán posible es para las personas con discapacidad efectivamente poder acceder a esta información con tan solo un clic, ¿ya? Esa es como la reflexión y la invitación como a conversar sobre si efectivamente todos y todas las personas podemos hacer tenemos esta accesibilidad a la información de esta manera. Veamos entonces algunos ejemplos de lo que es, por ejemplo, la accesibilidad en el texto escrito, ¿ya? En Fundación Descúbreme trabajamos mucho incluyendo personas con discapacidad cognitiva en el mercado laboral, ¿ya? Y en ese sentido trabajamos bastante con la accesibilidad en los textos escritos a través de la lectura fácil, ¿ya? ¿Qué es la lectura fácil? La lectura fácil es una metodología que permite tener una comprensión más sencilla de los contenidos, ¿ya? No solo abarca los textos, sino que también las imágenes que acompañan a los textos y permiten finalmente poder disminuir las barreras para comprender y para aprender y participar finalmente con el texto al cual me estoy enfrentando, ¿ya? ¿A quiénes beneficia cuando ocupamos la accesibilidad a través de la lectura fácil? A todas las personas, ¿ya? No sé si a ustedes les pasa, pero hacer fácil, o sea, leer en fácil lo difícil realmente facilita bastante la comprensión del texto al cual nos estamos enfrentando. Entonces, nos beneficia, cuando ocupamos estas medidas de accesibilidad, nos beneficiamos todas las personas. Y más específicamente se beneficia a las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual o las personas mayores, también las personas migrantes que no conocen nuestro idioma y también los niños y las niñas se benefician de la accesibilidad a través de la incorporación de la lectura fácil en los textos. Y quisiera compartir con ustedes también esta pregunta, ¿ya? La lectura fácil finalmente nos lleva a preguntarnos esto. ¿Cómo hacer fácil lo que es difícil? Yo no sé si alguna vez ustedes se han enfrentado a esta pregunta o se lo han preguntado, y realmente es complejo. Es complejo cuando me enfrento a un texto que está escrito en un lenguaje que es difícil y transformar ese lenguaje difícil en algo fácil, ¿ya? Realmente, desde nuestra perspectiva, eso sin duda es una habilidad que debemos desarrollar las personas para poder justamente mejorar la accesibilidad de la información a cada vez más personas, ¿ya? Afortunadamente, cada vez queda más atrás la idea de que lo complicado del lenguaje es sinónimo de sabiduría o de un posicionamiento jerárquico superior, ¿ya? Inclusive hoy día, yo no sé si a ustedes les pasa, que leer un texto que es confuso inclusive podría provocarnos alguna desconfianza, ¿ya? Entonces, en esta era de Internet y de un exceso, un tremendo exceso de la información que genera el mundo globalizado en el cual vivimos, claramente se evidencia la necesidad de fortalecer el derecho a entender, ¿ya? ¿El derecho a entender qué? El derecho a entender las leyes, que a veces son complejas, el derecho a entender las órdenes, una multa. Hay veces que nos multan y no entendemos ni siquiera por qué nos están multando. El derecho a los contratos de trabajo, ¿ya? Entonces, el derecho a entender desde una perspectiva de derechos humanos, ¿ya? El lenguaje claro, finalmente, lo que hace es que involucra una comunicación entre la escritura, o sea, el lenguaje claro lo que hace es aplicar desde el diseño la implementación de herramientas para que a lo que accedemos las personas sea fácil de entender
Y además, el diseño universal lo que hace también es poder, es poder ocupar esta información a la cual accedemos para fines prácticos, ¿ya? Esa es la base y el pilar fundamental del diseño universal. Si nosotros no podemos ocupar esa información para fines prácticos, entonces estamos fallando en esta cadena de accesibilidad. Un ejemplo de medidas de accesibilidad a través del texto escrito son, por ejemplo, los macrotipos. Bueno, aquí hay dos ejemplos, en realidad, porque uno es incorporar el sistema de braille, ¿ya? Para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la lectura de los libros, y otro es también incorporar macrotipos, ¿ya? Cuando incorporamos estos macrotipos, utilizamos letras de mayor tamaño justamente para poder facilitar la lectura a aquellas personas con discapacidad visual, por ejemplo, o también para aquellas personas que consideren que les es complejo la lectura cuando los textos tienen letras más pequeñas, ¿ya? Un ejemplo así muy personal es que mi hijo mayor ahora tiene que leer un texto que está en séptimo básico y tiene que leer un libro que ya tiene más complejidad. Y conseguimos el libro en macrotipo. Y la verdad es que inclusive ha aumentado su preferencia por la lectura. Así que muchas veces estas medidas de accesibilidad incluso tienen externalidades positivas que incluso desconocemos. Bien, otra medida de accesibilidad a través de las imágenes tiene que ver con la utilización de pictogramas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este slide visualizamos algunos pictogramas relacionados a prohibición. ¿Ya? Prohibido caminar, prohibido perros, prohibido fumar, prohibido ocupar el celular. ¿Ya? ¿Qué implican los pictogramas? Los pictogramas son signos que pueden entenderse sin textos y explicaciones adicionales, ¿ya? Finalmente, la imagen habla o transmite la información por sí misma y por lo general representan un objeto, una acción, una idea. Entonces, la invitación aquí es cada vez que ocupemos imágenes que puedan transmitir una información por sí misma y que no necesariamente requieran de alguna explicación. Esa es una medida de apoyo de accesibilidad en cuanto a la comunicación. Otras acciones para generar contenidos accesibles a través del audio y los videos está, por ejemplo, en el audio la transcripción de audio, que es la conversión de los contenidos de un relato o de un discurso a un archivo de audio o a un texto que sea escrito, ¿ya? Y también la incorporación de lengua de señas en los videos. Respecto a las recomendaciones de contenidos accesibles a través de medios audiovisuales como videos, la sugerencia es poder incorporar lengua de señas en estos videos, audiodescripción, por ejemplo, ya tenemos hartos libros con acceso a audiodescripción, los subtítulos descriptivos y finalmente una transcripción completa para mejorar la accesibilidad universal de estos contenidos. Bien, los voy a invitar ahora a ver este video para que después reflexionemos un poquito acerca de esto que vamos a visualizar.
Bien. La idea, entonces, es que compartamos un poquito qué es lo que pensaron respecto a este video, si alguno de ustedes resolvió el acertijo de una manera o de otra, y qué les sucede cuando conocen la real respuesta de este acertijo. ¿Alguien le Vale. gustaría compartir? Sí. ¿Sí? Rodrigo por acá. Rodrigo. No, yo creo que me represento al final con un poco la conclusión ya más técnica que da la persona que presenta el video, que yo creo que está un poco como nuestro ADN, el asociar casi por regla ciertos parámetros sociales, diría yo, al sexo masculino. Es como la primera impresión, además que es rápida la lectura, como para poder descifrarlo así cuando uno logra tener el texto y poder darle una vuelta, pero sí, me pasó lo mismo, si al final yo creo que en la parte ya más técnica de la explicación uno entiende el por qué, ¿ya? Y a pesar que algo a lo mejor un ejercicio que finalmente saca hasta risas, pero son parte de las cosas que tenemos que ir cambiando, los paradigmas que tenemos en nuestro ADN y que a lo mejor de repente inconscientemente los verbalizamos, sin muchas veces ni siquiera pensarlo. Súper. Efectivamente, sí. Bueno, no sé si se va a mover o no, a ver. No, ahí. Tienes razón, que en verdad pasa súper rápido como para poder analizar un poco. Quizás tenemos que parar un poco el video en esta parte para dejarlo reflexionar un poquito respecto a cuál sería su percepción. Sí, ese es un buen punto. Pero efectivamente lo que tú nos compartes posterior a eso, que tiene que ver con el análisis que se realiza en base a lo generativo que puede ser el lenguaje o esos conceptos que tenemos arraigados en nuestras mentes, es finalmente como la reflexión o la invitación a reflexionar sobre este video. Así que muchas gracias, Rodrigo. No sé si hay alguien más que quisiera compartir su opinión o percepción. ¿No? Ya, bueno. Ah, ¿alguien? No, fui yo. Ya, súper. Entonces, bueno, lo primero es que contarles que un 86% de los estudiantes de psicología que participaron en el año 2014 en este estudio que hizo la Universidad de Boston no contestó adecuadamente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no contestamos adecuadamente el 100% de las personas? Porque aquí existe una utilización histórica de un lenguaje que estereotipa las profesiones. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que es habitual que, por ejemplo, digamos frases como voy a pedir hora al doctor. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo hemos visto en esa frase? Y alguna vez nos hemos preguntado si es que esa frase sería, oye, ¿sabes qué? Voy a pedir hora a una doctora para que me vea, no sé, alguna situación personal, ¿ya? No, ocupamos la frase estándar como voy a pedir hora a un doctor, aludiendo a que el doctor es una persona hombre, ¿ya? O también, por ejemplo, otras frases que aluden a este estereotipo de las profesiones es el piloto de este avión, ¿ya? Cuando pensamos en el piloto del avión, por lo general estamos aludiendo a que el piloto del avión es una persona también hombre. Entonces, este video lo que hace es que ejemplifica la importancia de que el lenguaje incorpore el enfoque de género y de cómo este lenguaje también puede convertirse finalmente en la barrera de discriminación por sí misma. Por eso es tan importante el que podamos adquirir herramientas en temáticas de lenguaje inclusivo y poder ir apuntando a la disminución justamente de estas barreras, ¿ya? Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito en algunos conceptos como los estereotipos y los sesgos inconscientes a los cuales nos enfrentamos todas las personas, ¿ya? ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos son una visión generalizada o una preconcepción que tenemos sobre los atributos o las características de los miembros de un grupo o sobre los roles que tales miembros tienen que cumplir, ¿ya? Como por ejemplo, cuando decimos las mujeres deberían y se nos viene algún concepto a la mente, ¿ya?
ese concepto que agrupa a las mujeres es un estereotipo. O cuando decimos las personas con discapacidad deberían, lo mismo. Se nos viene a la mente un concepto que finalmente es nuestro estereotipo respecto al grupo de personas con discapacidad, ¿ya? Hay distintos tipos de estereotipos. Yo puse aquí algunos, ¿ya? Por ejemplo, los estereotipos de nacionalidad, de religión, los estereotipos laborales, los estereotipos sociales y los estereotipos de edad. Entonces, ahora los quiero invitar a que cada uno de ustedes, de manera personal, o si alguien los quiere transmitir a través del chat, bienvenida también está esa opción, puedan en el fondo anotar cuál es el estereotipo que se viene a su mente cada vez que yo les digo una frase. ¿Ya? ¿Les parece bien? Si alguien lo quiere compartir, perfecto. Y si es que no, está perfecto que sea de manera personal. Entonces, cuando yo les digo, las personas de nacionalidad argentina son, y se nos viene, la primera palabra que se nos viene a la mente, entonces, agrandadas, ¿ya? No sé si hay alguien que quiera compartir. Ustedes pueden ir compartiendo. Bien. Cuando yo les digo, las personas de religión católica son, también se nos vienen otros conceptos a nuestras mentes que estereotipan al grupo de personas que pertenecen a la religión católica. Las personas que trabajan en la NASA son, también ahí Roberto dice exitosas, ¿ya? Capos, Betsy. Sandra, preparadas. Carola, muy inteligentes. Bien. Las personas que viven en Ñuñoa son, también se nos vienen otros conceptos a la mente que estereotipan a las personas que viven en esa comuna, ¿cierto? Igual que todos, bien. Está bueno este ejemplo, no alcancé a ver quién era, pero lo voy a tomar después. De clase media, Sandra, súper. Ya. Las personas que tienen más de 60 años son, adultos mayores, ya, esa es una definición, ¿sí? De tercera edad. Tranquilos, ya. Esa es una característica de Pablo, tranquilos. Sabios, Roberto. Súper, ya. Entonces, ven, así, en el fondo lo que vamos haciendo es generando generando una visión generalizada o una preconcepción sobre atributos o características que tienen estas personas que pertenecen a estos grupos, ¿ya? ¿Por qué usamos los estereotipos o para qué se usan estos estereotipos? ¿Ya? Primero, para simplificar. Cuando yo digo las personas de nacionalidad argentina son, estoy simplificando mi análisis. ¿Por qué? Porque estoy agrupando a todas esas personas en este estereotipo, ¿ya? Después vamos a conversar acerca de si eso es bueno, malo o neutro, ¿ya? Pero en el fondo nos permiten poder simplificar cuando yo agrupo a un grupo de personas bajo un cierto atributo, ¿ya? También nos permiten predecir. ¿En qué por ejemplo, existen modelos de predicción de consumo? Cuando yo digo, las personas que consumen lácteos se comportan de esta manera, ¿ya? Y eso me permite tener un modelo predictor respecto a ese grupo de personas, ¿ya? Y también nos permite diferenciar. ¿En qué sentido? Cuando yo digo las personas que consumen lácteos son de este tipo, las estoy diferenciando de las personas que consumen, no sé, carnes, ¿ya? Entonces, también nos permite diferenciar. ¿Los estereotipos son malos en sí mismos? No, no son malos en sí mismos. ¿Por qué? Porque estereotipar tiene una utilización. De hecho, existen estereotipos buenos.
o sea, no buenos, positivos, neutros y negativos, ¿ya? ¿Dónde tenemos que tener ojo? Cuando ocupamos estereotipos negativos. Ahí tenemos que tener ojo, ¿ya? Y tenemos que tener alerta en ocupar estos estereotipos bajo un concepto de responsabilidad y conciencia. ¿Qué implica esto? Que los estereotipos no necesariamente son la verdad, ¿ya? Sino que son una interpretación que yo le doy respecto a atributos que designo a ciertos grupos de personas. Y cuando yo tengo claro ese concepto, entonces puedo ocupar estos atributos para simplificar, predecir o diferenciar. ¿Ya? De hecho, ustedes ahora en los ejemplos que iban poniendo en el chat pusieron varios atributos, algunos positivos, otros neutros y otros negativos. ¿Ya? Como les comentaba, algunos atributos pueden ser positivos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ustedes pusieron, a ver si voy a mirar el chat otra vez, ¿ya? Porque no recuerdo así como la palabra exacta, pero, ya. Por ejemplo, cuando yo dije las personas mayores de 60 son sabios, ¿ya? Ese es un estereotipo asociado a este grupo de personas que es un estereotipo positivo. Y hay otra persona, que cuando yo les pregunté, las personas que viven en Ñuñoa son, y Roberto puso igual que todos, ¿ya? Eso es un estereotipo neutro, ¿ya? Es como cuando decimos las personas chilenas son de pelo castaño. Es un atributo neutro, que no atribuye ni una connotación positiva ni una negativa, ¿ya? ¿Cuándo tenemos que tener cuidado respecto a lo que son los estereotipos? Cuando estos se transforman en nocivos. Aquí es cuando tenemos que levantar las alertas. Es decir, cuando estos estereotipos aluden a actitudes discriminatorias. Por ejemplo, las personas jóvenes no tienen conocimientos para hacer un buen trabajo, ¿ya? Eso lo que hace es perpetuar que las personas jóvenes, es perpetuar no dar oportunidades laborales a personas jóvenes porque se alude que no tienen experiencia y por ende no van a hacer un buen trabajo, ¿ya? Eso es un estereotipo nocivo que afecta a todas las personas que pertenecen al grupo de personas jóvenes, ¿ya? O otro estereotipo que a veces a las mujeres nos molesta bastante, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres no saben conducir, ¿ya? Yo me identifico con el grupo, con este grupo, yo me identifico como mujer, por ende pertenezco a este grupo y dado que yo me identifico como una mujer, entonces entro en este estereotipo de que todas las mujeres no sabemos conducir y resulta que yo sí sé conducir. Entonces, aquí también hay que hacer la salvedad de que, así como tenemos que tener ojo cuando los estereotipos son nocivos, también tenemos que tener una alerta de que los estereotipos ignoran las necesidades y los deseos individuales, ¿ya? Yo soy mujer y sí sé conducir. Aún así, por ser mujer, entro en este estereotipo de que las mujeres no sabemos conducir y el estereotipo no deja que yo ponga mi característica individual de mujer que sí sabe conducir, ¿ya? El tercer punto en el cual tenemos que tener que poner alertas es que los estereotipos también pueden imponer una carga o negar un beneficio a una persona que no cumple con este estereotipo, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos todas las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir, ¿ya? Un ejemplo que hemos ocupado en ocasiones anteriores, ¿ya? Ahí le estamos imponiendo una carga a que todas las personas, solo por tener una discapacidad, debe ser un ejemplo a seguir, ¿ya? Y eso no es correcto. Entonces, ahí también levantar la alerta de cuando somos conscientes de que estamos ocupando un estereotipo que entrega un atributo a un grupo de personas y que elimina la individualidad de cada persona. ¿Qué pasa con los sesgos? ¿Ya? Los sesgos son atajos mentales que ocupamos las personas de cómo interpretamos la información que tenemos disponible, ¿ya? Entonces, la definición que vemos en pantalla dice que los sesgos son una parte natural de la condición humana, es decir, todas las personas tenemos
sesgos, ¿ya? Pero tienen una repercusión en nuestra conducta, es decir, nosotros tenemos distintas conductas de acuerdo a los sesgos que tenemos incorporados y aparecen finalmente en las actitudes que tenemos y en la forma en la cual nos expresamos, ¿ya? Entonces es súper importante el poder comprender en qué consisten y cómo podemos minimizar estos sesgos en nuestros pensamientos, dado el gran papel que juegan, por ejemplo, en el proceso de la toma de decisiones e incluso en la visión que tenemos del mundo, ¿ya? Y en esto es muy importante tener en consideración estos tres conceptos que vemos en pantalla relacionados al respeto, a la diversidad y a la inclusión, ¿ya? Cuando nosotros tomamos una visión sesgada de alguna situación, por ejemplo, no estamos incorporando una situación de respeto hacia la opinión de otras personas, estamos eliminando el enriquecimiento de la diversidad, por ejemplo, de opiniones y de percepciones sobre alguna temática, y finalmente no estamos cooperando en la inclusión de esa diversidad de opiniones, sino que más bien estamos excluyendo y muchas veces eliminamos la opinión de personas que opinan diferente a mí. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer un poco un comparativo para que veamos cómo es la creencia popular respecto a los sesgos y cómo es la realidad, ¿ya? Entonces, en nuestra creencia, la creencia popular, en el fondo, involucra que la percepción que nosotros tenemos de cómo tomamos decisiones es que nosotros sabemos elegir racionalmente, ¿ya? Es decir, tenemos claridad de qué es lo que queremos, buscamos las alternativas y comparamos de acuerdo a esto que nosotros tenemos claro que queremos. Elegimos después, de acuerdo a estas alternativas, aquella que es más conveniente y bajo nuestro criterio siempre se antepone la evidencia y lo objetivo antes que nuestros prejuicios, ¿ya? Esa en el fondo es nuestra creencia popular de que de esa forma es muchas veces en la que actuamos. Nosotros actuamos muy objetivamente de acuerdo a la información y a la evidencia disponible, ¿ya? Pero la realidad y la verdad es que esa creencia popular dista bastante de lo que es la norma al procesar la información que todos realizamos como seres humanos, ¿ya? Sino que por el contrario, lo que tendemos a realizar la gran mayoría de las personas es a pensar de una manera sesgada, que favorezca finalmente los propios pensamientos que nosotros tenemos acerca de una acción o de alguna persona, ¿ya? Y nuestro inconsciente finalmente alberga estos estereotipos o actitudes sesgadas que sin saberlo o que sin darnos cuenta muchas veces se filtran en nuestra toma de decisiones y en nuestros comportamientos. Entonces, nuestro desafío es poder trabajar para poder reeducar nuestra mente desde el inconsciente y empezar a aminorar hasta derribar estos estereotipos y prejuicios que tenemos todos arraigados. ¿Qué son los sesgos inconscientes, entonces? Los sesgos inconscientes surgen de una característica de nuestro cerebro que nos ayuda a tomar decisiones más rápido a través de varios atajos, ¿ya? Esto significa que a veces tratamos a las personas y a las situaciones en función de generalizaciones que hacemos, en función de estas generalizaciones inconscientes que realizamos y estas ideas preconcebidas que tenemos en lugar de ocupar parámetros que sean más objetivos, ¿ya? Como aquí dice, como visualizamos en pantalla, dice que los sesgos inconscientes son ideas preconcebidas que tenemos los seres humanos que determinan nuestra percepción del mundo y la de nuestros pares y pueden llevar a tomarnos decisiones sin que nos demos cuenta, ¿ya? Ese es el riesgo de los sesgos, cuando no somos conscientes de ellos. Y cuando tomamos decisiones de forma automática, muchas veces aparece el riesgo o la dificultad de poder incidir negativamente en términos de la diversidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una visión sesgada, casi sin darnos cuenta, eliminamos la diversidad de opiniones y nos perdemos de ese enriquecimiento. Entonces, la invitación aquí es a ver algunos ejemplos de algunos sesgos y también la invitación es a poder identificar cuáles de esos sesgos están presentes en nosotros para ir haciéndolos cada vez más conscientes. Uno de los sesgos es el sesgo de confirmación, ¿ya? ¿Qué implica el sesgo de confirmación? Es la tendencia
a buscar información que respalde los puntos de vista que nosotros ya tenemos, ¿ya? Y por eso interpretamos la evidencia de una manera que apoya nuestras creencias, ¿ya? Por lo general, todas las personas aceptamos bien rápidamente la nueva información disponible que apoye nuestras creencias. Pero somos un poquito más reacios, un poquito más escépticos ante esa información que contradice nuestras creencias. Por ejemplo, la creencia que las personas con discapacidad faltan más al trabajo viene con el hecho de haber conocido quizás a alguna persona con discapacidad que faltó alguna vez a su trabajo, ¿ya? Entonces, creemos que en el sesgo de confirmación creemos que la evidencia de aquella experiencia que yo tuve es lo que es, ¿ya? Y no necesariamente es así. Y además, el desafío aquí en el sesgo de confirmación es poder identificar cuando me estoy enfrentando a algún argumento evidente que contradice eso que yo creo que es, y lo incorporo finalmente en mi toma de decisiones o en la percepción respecto a una persona o de alguna acción. Otro tipo de sesgo es el sesgo de disponibilidad, ¿ya? El sesgo de disponibilidad es un atajo mental que utiliza ejemplos inmediatos para evaluar algo en particular, como por ejemplo una decisión, ¿ya? Nuestro cerebro lo que hace es que optimiza el proceso de toma de decisiones, ahorra tiempo y toma una decisión. Especialmente ocupamos este sesgo en situaciones críticas, como por ejemplo en situaciones de supervivencia, ¿ya? Es esta sensación de piensa rápido, ¿ya? Piensa rápido y el sesgo de disponibilidad es que lo primero que aparece es lo que es, ¿ya? Este atajo se basa en que si podemos recordar algo con facilidad, ese algo tiene que ser lo más importante o tiene que al menos ser menos relevante que aquellas cosas que no podemos recordar tan claramente, ¿ya? No sé si alguna vez les ha pasado que pensamos en, si yo me acuerdo de esto, es porque esto es lo relevante y todo el resto lo elimino de mi mente, ¿ya? Entonces este sesgo actúa como un filtro que prioriza la información que está reciente como un atajo en nuestro proceso de toma de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les pregunto, ¿qué es lo primero que se viene a su mente al pensar en contratar a una persona con discapacidad? ¿Ya? Cuando yo les hago esta pregunta, lo primero que se viene a la mente es nuestro sesgo de disponibilidad, ¿ya? Algunas personas, por ejemplo, nos declaran que lo primero que se viene a su mente es complejidad, ¿ya? Eso es la información que yo tengo más a la mano. Hay otras personas que se les viene a la mente desafío. Hay otras personas que se les viene a la mente equipos de trabajo o diversidad, ¿ya? Entonces, eso que se nos viene a la mente inmediatamente al momento de hacer esa pregunta es nuestro sesgo de disponibilidad. Otro tipo de sesgo es el sesgo de afinidad, ¿ya? ¿Cuál es el sesgo de afinidad? Es nuestra tendencia a desarrollar relaciones con personas que se parecen más a nosotros y comparten nuestros intereses, ¿ya? Y esto nos lleva a invertir más energía en estos grupos con los que tenemos afinidad y a veces, sin querer, dejamos fuera a otros grupos, ¿ya? Entonces, como todos los sesgos, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Dentro de las ventajas, es que este sesgo nos permite poder comunicarnos mejor y entendernos más entre sí, porque compartimos intereses con las personas con las que tenemos afinidad y también valores y experiencias que podamos tener de manera similar, ¿ya? También puede crear un sentido de pertenencia, dado que conduce a un sentimiento de mayor felicidad y de mayor bienestar, ¿ya? Cuando yo comparto con personas con las cuales tengo afinidad, puedo generar este sentido de pertenecer a este grupo. Y también puede proporcionar una sensación de validación al buscar otras personas que comparten nuestras creencias y opiniones, ¿ya? Muchas veces nosotros activamos este sesgo de afinidad para que otros nos digan que opinan lo mismo que nosotros y eso nos da mayor seguridad y validez a nuestras creencias. Pero este sesgo también tiene algunas desventajas.
como por ejemplo puede conducir a un pensamiento de grupo en el que es menos probable que las personas cuestionen las ideas y las distintas opiniones de los demás. Y eso puede limitar tanto la creatividad y la innovación, ¿ya? Si finalmente nos relacionamos con personas con las cuales tenemos afinidad y tienen nuestras mismas creencias, difícilmente vamos a poder beneficiarnos de la diversidad de opiniones y de información que tengan otras personas, ¿ya? Esto también puede crear estrechez de puntos de vista y posiblemente podamos generar alguna intolerancia a estos distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque consideramos que vienen a atentar contra nuestras propias creencias. Y finalmente puede reforzar estereotipos y prejuicios, ya que actuar solo con personas con las cuales tengo afinidad o son similares a mí puede perpetuar la discriminación y la desigualdad con otros grupos que pertenezcan a personas diferentes a mí. ¿Ya? Aquí compartir con ustedes que es súper natural, claramente, tener afinidad con personas que sean parecidas a mí, ¿ya? Pero también la invitación es a buscar otras perspectivas y otras experiencias diversas que amplíen nuestra concepción o nuestra comprensión acerca del mundo y desafíen nuestros propios prejuicios, ¿ya? Si seguimos relacionándonos únicamente con personas que son iguales a mí, me voy a perder de toda esta diversidad que enriquece en el fondo nuestros pensamientos y opiniones. Bien, entonces los voy a invitar a que hagamos esta actividad también de manera individual, ¿ya? Y que después podamos compartir un poquito aquellos juicios asociados, aquellos sesgos asociados a los atributos que nos van apareciendo, ¿ya? Entonces, lo primero es que cada uno de ustedes pueda identificar a qué grupos pertenezco, ¿ya? Pongamos, por ejemplo, dos grupos. Identifiquen dos grupos a los cuales pertenecen. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo para ver si les sirve como para poder guiar esta actividad. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco al grupo del séptimo B, que es el curso de mi hijo mayor, ¿ya? Entonces voy a pensar en este grupo. Sobre este grupo voy a pensar qué bondades tiene es el pertenecer a este grupo del séptimo B, ¿ya? Y con mayor dificultad también voy a pensar qué es lo que más diferencia al séptimo B de los otros séptimos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes, cada persona, pueda pensar en dos grupos de pertenencia y haga este análisis sobre las bondades y las diferencias de pertenecer a este y otros grupos, ¿ya? Vamos a dar 3 minutitos para esta actividad. A las 11:33 compartimos. Bueno.
Creo que ya estamos con el tiempo. Si es que no alcanzaron a identificar 2 grupos, no hay problema. La idea es poder abrir la palabra para aquellas personas que quieran compartir un poquito cuál es el análisis que realizaron, para poder ver o identificar si es que nosotros tenemos algunos sesgos relacionados a la afinidad. ¿Ya? Así que dejo abierto aquí la palabra para quien quiera participar. Valeria. Roberto. Sí, a ver, ¿a qué grupo pertenezco? Lo llevo acá en la empresa. Puse que pertenezco al grupo de SGI de trabajo, del sistema de gestión integral. ¿Qué bondades tiene el grupo a los que pertenezco? Verifica las medidas de seguridad y reduce las estadísticas de accidentabilidad a través de medidas de control. ¿Qué es lo que más diferencia a mi grupo de lo otro? La familiarización de los procesos y también familiarizarse con los trabajadores. ¿Será posible que tengamos los contactos? Súper, Roberto. Y ahí, ¿qué sesgo de afinidad tú puedes identificar de acuerdo a lo que tú declaras en este momento? Ellos van a tener más... Déjame pensarlo un poquito, Valeria. Bueno, está bien, súper. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? Hola Valeria, buenos días. Buen día, Betsy. Mire, yo trabajo en 2 áreas distintas y puedo hacer la diferencia, bueno, pertenezco a los 2 grupos y puedo hacer la diferencia con ambos. Por ejemplo, hay un área industrial que el personal es más reducido en comparación al otro. En el otro son más personas, hay más diversidad y todo en cuanto a, no sé, nacionalidad, puede ser personalidades distintas. Y el otro es un poquito más reducido y puedo decir que se puede trabajar un poquito mejor con ellos, porque como son más reducidos, uno llega a ellos más fácilmente. Entonces, como esa es la bondad que tiene un grupo respecto del otro, que el otro hay mucha diversidad, como le decía, de personalidades. Entonces es un poquito más difícil llegar a cada uno. En cambio, con el otro, como son más poquitos, uno los puede, no sé, informar cosas de tal manera que todos pongan atención y que tengan la finalidad de que todos lo entiendan. Y poder realizar los servicios de manera tal vez más eficaz, de repente uno en los tiempos acordados. No sé, son es como las diferencias que se pueden hacer respecto del proyecto. Súper, Betsy. ¿Y qué sesgos de afinidad tú puedes visualizar, por ejemplo, en este grupo que es más pequeño? Poder dar, por ejemplo, información o llegar a ellos, o ellos a mí en este caso, no sé, tener algún tipo de solicitud, inquietud, o algún requerimiento, cosa, es como más fácil llegar a uno, por así decirlo. No es que el otro sea difícil, pero al resto le cuesta más al otro grupo. Entonces ellos, como quien dice, pensaran más antes de venir acá a la oficina y hacer la consulta. En cambio, el otro es como resulta más, no sé si amigable o las formas de ser son distintas de las personas, de los trabajadores. Súper Está la bien. confianza, claro. Súper bien, o sea, tú identificas súper bien, igual en el fondo tú hiciste un análisis comparativo también respecto a 2 grupos, pero en definitiva tu sesgo de afinidad respecto a este grupo que es más pequeño es que tú mencionas que bajo tu percepción es más fácil en el fondo poder llegar a las personas dado el tamaño de este grupo. ¿Sí? Correcto. Sí. Eso.
Y no necesariamente para todas las personas es así. Quizás para otras personas puede ser mucho más fácil relacionarse en grupos de personas que sean más grandes, ¿ya? Entonces, ahí está nuestro sesgo de afinidad, que es lo que en el fondo te hace sentir que este grupo comparte esta percepción, ¿sí? Sí, correcto. Súper. Había alguien que había levantado su mano. Sí, Valeria, que ahí encontré el sesgo de Ya, lo que te había dicho. En que si Cuéntame. bien nosotros tenemos la facilidad de poder comunicarnos con los trabajadores, pero no, muchas veces no podemos saber si es que el resto pudo entender lo que específicamente Ya. 2 o 3 trabajadores comprendieron. Oye, y lo último, Ya, perfecto. Roberto también ahí identifica su sesgo de afinidad. Gracias, Roberto. Gracias por hacer esta reflexión y llevártelo también para poder buscar cuál en el fondo es este sesgo que tú visualizas de acuerdo a los grupos. No sé si hay alguien más que quisiera compartir acerca de este sesgo de afinidad o continuamos. ¿No? Ya. Entonces, continuamos. Compartir con ustedes algunos otros tipos de sesgos también para ver si es que identificamos si en algunas circunstancias nosotros también nos vemos envueltos en algunos de estos tipos de sesgos, ¿ya? Son algunos. Por ejemplo, el sesgo de patrón ilusorio. Chuta, ya, ahora yo tengo mi propio sesgo porque ni siquiera leo abajo qué es lo que es, pero dice es encontrar patrones en sucesos no relacionados, ¿ya? Ahí claramente visualizamos un patrón que es un patrón ilusorio. ¿Por qué? Porque no necesariamente corresponde al patrón de esa secuencia. Nosotros podríamos decir que el patrón de esa secuencia es un patrón horizontal o un patrón vertical y ahí hay un patrón en zigzag, ¿ya? Entonces muchas veces identificamos o interpretamos que cierta persona se comporta bajo un cierto patrón y estamos equivocados. No necesariamente esa persona tiene un comportamiento bajo un patrón, sino que puede corresponder a un patrón ilusorio que hemos creado bajo nuestra interpretación, ¿ya? Tienen que leerlo de otra parte porque de verdad que no puedo visualizar bien ahí, así es que denme un segundito, porque en verdad está un poquito borroso. Ahí, ya. El otro sesgo con el cual podríamos identificarnos tiene que ver, por ejemplo, con el sesgo de arrastre, ¿ya? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el comportamiento de un grupo? ¿Ya? ¿Nos hemos preguntado alguna vez eso? Este sesgo aparece bastante profundamente, por ejemplo, en nuestra etapa de adolescencia, ¿ya? Donde el sentido de pertenencia es importante y muchas veces nos vemos envueltos en este sesgo de arrastre donde nos dejamos llevar por el comportamiento de un grupo. El sesgo, por ejemplo, de retrospectiva, ¿ya? El sesgo de retrospectiva, ¿ya? ¿Qué dice este sesgo? Es creer que algo ya se sabía después de conocer el resultado, ¿ya? No sé si algunos se identificarán con esta opinión o con este sesgo, pero hay muchas veces que nos vemos envueltos en una situación, esa situación se resuelve y nosotros decimos, yo sabía que esto iba a pasar, ¿ya? A veces nos pasa que nos vemos envueltos en este sesgo de retrospectiva, ¿ya? Que es que una vez que conocemos el resultado, decimos, yo sabía que esto iba a pasar. Otro ejemplo de sesgo, el sesgo de proyección, ¿ya? Asumir que los demás comparten nuestras ideas. También, identificar cuántas veces nos hemos situado en esa posición, ¿ya? Donde nosotros damos una opinión y creemos que todas las personas que están presentes opinan lo mismo que yo y no necesariamente es así, ¿ya? El sesgo de efecto encuadre, ¿ya? ¿Qué es lo que establece este sesgo? Establece que existe una diferente interpretación según se presenten los datos, ¿ya? Por lo general, este sesgo se presenta bastante cuando hacemos análisis estadísticos, ¿ya? Hay veces que presentamos ciertas estadísticas para llegar a ciertas conclusiones y podemos caer en el fondo en este efecto encuadre. Bien, entonces
quisiéramos, dado que hemos revisado ya algunos tipos de sesgo, quisiéramos también compartir con ustedes 5 principios para eliminarlos, o quizás es bastante ambicioso la palabra eliminarlos, pero al menos poder disminuir estas barreras que presentan los sesgos, ¿ya? Lo primero es que seamos conscientes de las generalizaciones que ocupamos, ¿ya? Los puntos de vista que sean estereotipados y las generalizaciones se infiltran en nuestro lenguaje. Eso ya lo hemos revisado a lo largo de este módulo y la idea es que escuchemos y reflexionemos sobre nuestro lenguaje y también el lenguaje de nuestros equipos de trabajo, ¿ya? Que seamos conscientes de nuestros sesgos para tratar de no repetir eso que no nos gusta o que incluso a veces creemos que no es correcto o que no está bien. Como segundo principio para tratar de eliminar estos sesgos es desafiar la toma de decisiones, ¿ya? Aquí la invitación es hacerse el hábito de preguntarse ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Ya? A lo largo de este módulo también nos hemos hecho bastantes preguntas de ¿por qué? ¿Por qué pensar de esta manera? ¿O qué pasaría si esto no me ocurriera? ¿Ya? ¿O si me ocurriera un algo? Seamos particularmente conscientes de que las primeras impresiones y reacciones instintivas que tenemos, cómo esas primeras reacciones instintivas que tenemos actúan en nuestra toma de decisiones, ¿ya? Y cuando tenemos que tomarnos un tiempo un poquito para poder reflexionar acerca de esa información, ser consciente de nuestros sesgos y luego iniciar el proceso de toma de decisiones. Como tercer principio está el comprender las propias tendencias, ¿ya? Si somos conscientes de cuáles son nuestros sesgos, vamos a poder tomar medidas al respecto, ¿ya? Tenemos que reflexionar sobre nuestros comportamientos e intentar reducir estos sesgos de nuestras acciones. El cuarto principio es evitar el pensamiento en grupo, ¿ya? Todos tenemos, como visualizamos recién, todos tenemos la tendencia a rodearnos de personas similares a nosotros, ¿ya? Y como vimos en los slides anteriores, esto se llama sesgo de afinidad, ¿ya? Pero la toma de decisiones bajo este sesgo puede tener consecuencias no deseadas, por ejemplo, para otros grupos con los cuales no siento afinidad. Y eso finalmente produce exclusión. Y la idea es absolutamente lo contrario, es producir la inclusión y beneficiarnos de la diversidad de opiniones. ¿Ya? Y el quinto principio es trabajar más allá de la zona de confort. ¿Ya? Entonces aquí la idea es que busquemos formas de involucrarnos con grupos que tengan diferentes características y formas que nosotros. Y que eventualmente también nos saquen de nuestra zona de confort. Bien, algunas formas entonces de asegurar que las comunicaciones sean inclusivas en sus organizaciones. ¿Ya? Vamos a entregar ahora o vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones sobre el lenguaje inclusivo. ¿Ya? No sé si en alguna oportunidad ustedes ocupan o han visualizado el término o el símbolo de la arroba para poder referirse a estimados y a estimadas durante alguna comunicación, ¿ya? La idea es que en términos de género y lenguaje inclusivo podamos evitar el uso de la arroba, por ejemplo, para referirnos a estimados y estimadas, sino que justamente poder ocupar estas palabras completas, ¿ya? Entonces, vemos en pantalla al lado superior derecho que dice que el correcto uso del lenguaje inclusivo en este caso sería referirnos a estimados y estimadas colaboradores, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando ocupamos el símbolo / ¿ya? En la parte inferior izquierda está la frase que dice cursos y talleres para los y las trabajadoras del área ocupando los trabajadores del área, ¿ya? Esto, el mismo tratamiento en el fondo y la misma recomendación de la arroba corre para el símbolo del / también la recomendación es usar términos generales como por ejemplo los equipos de trabajo o las personas colaboradoras o las jefaturas o las gerencias para poder referirnos a los y las trabajadoras, a los y las trabajadoras. También utilizar otros pronombres generales, como por ejemplo podríamos decir
quienes trabajan en la organización. Ya también es un término general que ocupa un pronombre general para poder referirnos a todas las personas que trabajan en la organización. Y también generar estrategias para visibilizar el género de forma inclusiva. Por ejemplo, anteponiendo la palabra las y los. Entonces, en este caso, la terminología y el lenguaje inclusivo correcto para referirnos a la frase que vemos en la parte inferior de nuestra pantalla es cursos y talleres para los colaboradores y las colaboradoras del área. En términos de orientación sexual e identidad de género, en términos de orientación sexual e identidad de género, entonces aquí la recomendación es evitar asumir la identidad o la orientación sexual de una persona basada en su apariencia. Por ejemplo, si es una persona mujer, asumir que esa persona tiene pololo o marido, ¿ya? Y si es una persona hombre, asumir que esa persona tiene polola o señora, ¿ya? Ni tampoco ocupar el uso peyorativo de las palabras relacionadas a la identidad o la orientación, como afeminado, mariquita o entre otros conceptos peyorativos, ¿ya? En este ejemplo propiamente tal que vemos en pantalla, el uso incorrecto del lenguaje inclusivo estaría relacionado a la frase: los trabajadores podrán invitar a sus esposas y las trabajadoras a sus esposos o a la fiesta de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí en el fondo estamos asumiendo que la orientación sexual basada en la apariencia de las personas, ¿ya? El uso correcto de este lenguaje inclusivo sería referirnos a los trabajadores y las trabajadoras podrán invitar a sus parejas a la fiesta de la empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocupar la palabra pareja también es ocupar una generalización que involucra a ambas personas. También es importante en términos de lenguaje inclusivo sobre orientación sexual e identidad de género, siempre usar el nombre de la persona, o bien los pronombres y los nombres sociales de las personas de acuerdo a su identidad, ¿ya? Si nos estamos refiriendo a una comunidad, por ejemplo, ocupar los términos personas gay, o personas lesbianas, o personas trans, ¿ya? Como les comenté anteriormente, también los términos generales, como el término pareja, es adecuado para poder incorporarlo en el lenguaje inclusivo. Otro ejemplo está relacionado con una frase típica que podemos escuchar o que hemos escuchado muchas personas en nuestras organizaciones, que tiene que ver con esta frase de: oye, la pega es para el miércoles, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con esta frase? Que esta frase no nombra a la persona a la cual se está dirigiendo, sino que simplemente, ni el trabajo que debe ser entregado para el miércoles, sino que simplemente visualizamos que ese trabajo debe ser entregado el miércoles, ¿ya? Esta frase típica es súper compleja, como por ejemplo para personas con discapacidad cognitiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas personas necesitan que podamos entregar información clara y un mensaje claro para poder recepcionar la información también de manera clara y poder cumplir con ese pedido en el fondo, ¿ya? Yo no soy una persona con discapacidad cognitiva y a mí yo me incluyo en este grupo de personas donde yo sí necesito que me digan a quién está dirigido este pedido y cuál es el trabajo que debe ser entregado para tener una información clara y precisa. Entonces, si bien estas adecuaciones en el lenguaje quizás a veces están enfocados en beneficiar la accesibilidad de un grupo de personas pertenecientes a nuestra organización, finalmente producen una externalidad positiva para todos los colaboradores de la organización. Bien, la idea entonces ahora es también invitarlos a participar respecto a la identificación del uso correcto o incorrecto del lenguaje en estas frases de color rojo que vemos en pantalla, ¿ya? Entonces, la primera de ellas dice: se presentaron solo 2 candidatos a la entrevista de jefatura. ¿Cómo creen ustedes que podríamos incorporar el lenguaje inclusivo a esta frase? Hay una manita levantada y no veo de quién es. Pablo.
La verdad yo tenía una consulta más que nada. Lo que pasa es Cuéntame. que efectivamente, con respecto a las recomendaciones, em, no ha pasado en experiencia es que uno implementando un lenguaje más inclusivo en un texto, por ejemplo, o más que en un texto, en un documento, eh, uno empieza a hacer los cambios como para hacerlo más inclusivo, pero pasa mucho que el texto queda como muy redundante. Entonces ahí, si ustedes tienen alguna recomendación con respecto a cómo utilizarlo, porque de repente quedan muchos los funcionarios, se repite tantas veces que quedan a veces muy contaminada, no es tan amigable la lectura. Entonces ahí, si es que hay alguna recomendación con respecto a cómo referirse para hacerlo más, más neutro o para que el texto no salga tan recargado, digamos, de las palabras. Sí, mira, aquí justamente vamos a ver hartos ejemplos de cómo poder incorporar el lenguaje inclusivo de acuerdo a estas frases que vamos a visualizar, y yo creo que de aquí vas a sacar varias ideas que van a poder responder a esta pregunta, ¿ya? Pero en términos generales, la generalización enfocado mira, voy a volver un poco atrás. La generalización enfocado a referirnos, perdón, voy a volver atrás. Por ejemplo, cuando aquí ocupamos el término estimados ocupando el arroba, nuestra sugerencia es que evitemos ocupar el arroba o también el slash para referirnos a los y las trabajadoras, y ocupemos otros términos generales, como por ejemplo, si no quiero decir constantemente estimados y estimados, podemos ocupar términos generales como los equipos de trabajo, las personas colaboradoras, las jefaturas, las gerencias. Y esos términos generales también nos inducen a poder incorporar en esa frase el lenguaje inclusivo de todas las personas están involucradas sin necesariamente entrar a identificar que son personas que son estimadas o estimados, sino que nos dirigimos al equipo de trabajo completo. ¿Ya? No sé si ahí contesto tu pregunta, pero Sí, perfecto. ya, súper. Entonces voy a volver, perdón que haga esto, pero mira, y en estos ejemplos yo creo que también te va a quedar bastante más claro, ¿ya? Mira, el primero ya lo voy a poner para que más o menos ustedes vean cuál es el ejercicio y cuál es la invitación a reflexionar respecto al uso correcto e incorrecto del lenguaje. Entonces, la primera frase dice, se presentaron solo 2 candidatos a la entrevista de jefatura. ¿Ya? Cuando nosotros ocupamos la palabra solo 2 candidatos, estamos aludiendo que estos candidatos posiblemente podrían ser hombres, ¿ya? Entonces, el lenguaje inclusivo, para poder transformar esta frase, se han presentado 2 postulantes a la entrevista de jefatura, ¿ya? Cuando yo hablo de la palabra postulantes, esos postulantes no tienen una identidad de género. Por ende, dejo abierta la posibilidad de que esos postulantes puedan ser con una diversidad de género, ¿ya? La otra frase, que ahora sí ya los invito como a compartir cuáles serían sus ideas en poder transformar estas frases e incorporar un lenguaje inclusivo a estas frases, quedarán incluidos /as, todos /as, en la celebración, ¿ya? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos transformar esta frase de acuerdo a las recomendaciones que hicimos recién, incorporando un lenguaje inclusivo? ¿Qué pasaba con el SLAT? ¿Alguien se acuerda? Incorporar trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, ¿sí, Roberto? Entonces quedarán todas las personas incluidas en la celebración, ¿ya? O todas las personas trabajadoras, ¿ya? Para poder referirnos a un grupo de personas y ocupemos la generalidad para que todas las personas queden incluidas en esta frase, ¿ya? Otro ejemplo, los funcionarios, ocupando la palabra arroba para referirnos a funcionarias, han adoptado un horario laboral flexible. ¿Ustedes qué harían si es que reciben un mensaje de este tipo? ¿Qué pasaba con el arroba? Claro, puede ser los funcionarios y las funcionarias o todo el personal, podría ser más genérico igual. Exactamente. Ahí la Cris también dice,
Ay, perdón, no leí Isa la anterior, pero quedará todo el equipo invitado a la célula. Súper. Y Cristina ahora también complementa con lo que estás diciendo tú. Los funcionarios y las funcionarias han adoptado un horario laboral flexible. Entonces, también lo mismo, la generalidad o la interpretación de los funcionarios y las funcionarias. Todos los funcionarios y las funcionarias han adoptado un horario laboral flexible o todas las personas funcionarias, ¿ya? Otro ejemplo, ha quedado disponible el cargo de jefe de selección. ¿Cómo ustedes podrían aportar en sus organizaciones en esta frase para transformarlo en lenguaje inclusivo? Ha quedado disponible el cargo de jefatura de selección. O sea, de sección, perdón. Ya. Ha quedado disponible el cargo de jefatura de sección. Y cuando hablamos de la generalidad, jefatura de sección, estamos atribuyendo que ese cargo puede ser ocupado por un jefe o por una jefa. ¿Ya? Entonces estamos incluyendo a todas las personas dentro de esa frase. El otro ejemplo, en la fiesta de fin de año han participado los gerentes, los jefes y los administrativos. ¿Cómo podríamos transformar esta frase? Que podríamos recibir todos en un mail, todas las personas en un mail. Yo, Valeria, sería como ¿Ya? han participado las gerencias, las jefaturas y las personas administrativas. Excelente. Perfecto, María José. Entonces, en la fiesta de fin de año han participado las gerencias, las jefaturas y la planta administrativa, tal como dice María José. Perfecto. Vamos con otros ejemplos. Los proyectos de operaciones deberán contar con la aprobación del gerente. Con la aprobación del área o de gerencia sería así, en este caso. Ya, entonces los proyectos de operaciones deberán contar con la aprobación de la gerencia. Y ahí estamos generalizando otra vez que la gerencia puede ser ocupada por cualquier persona. ¿Ya? Otro ejemplo. Los jefes están muy concentrados en el proyecto de accesibilidad. Está buena la frase, solo que no es inclusiva. ¿Cómo lo transformamos? Las jefaturas están muy concentradas en el proyecto de accesibilidad. Las jefaturas están muy concentradas en el proyecto de accesibilidad. También lo mismo, estamos ocupando una generalización. Las demandas de los trabajadores. ¿Qué hacemos si nos enfrentamos a esta frase? ¿Alguien tiene alguna idea? Las demandas del personal o incorporar trabajadores. ¿Cómo incorporar trabajadores? Creo que podría ser la demanda del personal o la demanda de los trabajadores y trabajadoras. Ya, las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras. Aquí pusimos otro ejemplo, pero también es correcto. Las demandas laborales. Las demandas laborales es un concepto general que no alude a que esa demanda esté identificada con un trabajador o con una trabajadora, sino que incluye las demandas de todas las personas trabajadoras. Esa es otra frase, las demandas de las personas trabajadoras. ¿Ya? Y en esta última frase yo creo que podemos participar todas las personas que estamos aquí presentes. ¿Qué vamos a hacer si en un comunicado nos llega los discapacitados? Cristina ahí dice, nuestra sugerencia sería que cambiáramos este concepto por las personas con discapacidad, ¿cierto? Súper correcto. Súper correcto. Esa es la idea, que ustedes vayan también adquiriendo estas herramientas para cuando se enfrenten a estos comunicados, ya sea en sus lugares de trabajo. Bueno, en sus lugares de trabajo pueden tomar acciones como para poder transformar este lenguaje y poder comunicar a través de un lenguaje inclusivo las acciones que
comuniquen en el fondo sus organizaciones. Ya cuando nos enfrentamos a estas frases en los medios de comunicación, podamos tener esta lupa de la inclusión donde podamos observar e identificar cuáles son los errores en cuanto al lenguaje inclusivo, la correcta utilización del lenguaje inclusivo. Bien, ahora vamos a invitar a todas las personas que están en esta reunión a generar una división de salas que va a Ya orientar. estamos listos con la sala. ¿Están listos? Ya. Las tengo que Entonces, abrir ahora, pero mientras explicas para poder abrir la salita. Ya. Entonces ahí el equipo que está en equipo técnico los va a derivar a las distintas personas en distintas salas para que puedan hacer este ejercicio práctico, que es que la invitación es a identificar cuáles son los errores más comunes en la cotidianidad de sus trabajos respecto a lo que es el lenguaje inclusivo. Ya hemos visto bastantes ejemplos y ustedes han podido resolver todos estos ejemplos ocupando el lenguaje inclusivo, y también el que puedan proponer una acción de mejora para evitar estos errores que han sido identificados en sus organizaciones. Entonces, les va a llegar una invitación a que se unan a distintas salas en estas como mesas virtuales de trabajo, y la idea es que después cada grupo defina a una persona que pueda compartir cuáles fueron los errores más comunes que identificaron y también cuál es el plan de acción que proponen para poder mejorar estos errores. ¿Ya? Son las 12:04. Son las 12:05, yo creo que daremos unos 15 minutos para esta actividad y así después podamos comentar cuáles son sus opiniones. ¿Ya? Perfecto. Al recordarles que les mandamos un correo al inicio del curso, que es donde pueden ocupar la ficha que les enviamos. ¿Ya? Voy a abrir las salas. Súper. Sebastián, te va a salir invitación, no la acepte. Quedamos excluidos de las salas. Ya, por si acaso les dejé los 15 minutos fijos en la sala, ¿ya? Ah, perfecto. Y ahora entonces yo iba a poner en el chat que a las 12:20 no. Entonces en 15 minutos se les va a Se cortar les la cierra sala. la sala, sí. Ah, ok. Ya, entonces nos ¿Ya? pongo la hora. Voy a dejar de grabar mientras. Bueno. Sara Vilches no se ha ido a la sala, yo creo que porque no está a lo mejor en... Puede ser que esté ocupada. Sí, no hay Sí, problema. sí, estoy. Ah, Sara, ¿te ¿Te llegó salió la alguna invitación? Lo que pasa es que justo se desconectó y me tuve que